Bienvenidos todos, el día de hoy vamos a dar la introducción a los fundamentos de programación. Para eso quiero que tengamos claro el concepto de algoritmo. La algoritmia es la ciencia que se encarga de resolver problemas con pasos consecutivos o instrucciones. Bien, ¿a qué tipo de problemas nos referimos? Entonces, antes que nada, quiero que veamos que existen dos tipos de algoritmos. Por un lado tenemos los cualitativos y por otro lado tenemos los cuantitativos. Los cualitativos se caracterizan porque los podemos expresar con palabras. Un ejemplo en un algoritmo cuantitativo. Entonces, empecemos con el problema, puede ser de una receta. Si yo les pido a ustedes que me describan cuál es el proceso para hacer un arroz, ustedes me van a decir que tengo que verificar que tengo arroz, que tengo que poner a calentar la olla donde va a hacer el arroz, poner agua, aceite, cebolla, todos los ingredientes. Pero que hay que tener en cuenta, y es que debo seguir unos pasos consecutivos para lograr el objetivo. Entonces, este tipo de algoritmos los puedo expresar con palabras, como el ejemplo que les acabo de dar. Otro ejemplo sería cambiar una llanta que se nos pinchó. Entonces, yo voy a necesitar verificar que tengo el gato, las herramientas y la llanta nueva. ¿Qué pasos necesito? Entonces yo necesito parquear el vehículo, colocar el gato debajo de la llanta, desenroscar las tuercas, bajar la llanta, poner la llanta nueva, volver a atornillar las tuercas, apretarlas, quitar el gato y guardar toda mi herramienta. Es decir, que yo debo seguir unos pasos específicos para lograr resolver mi problema. Entonces de esto se trata los algoritmos, que yo dé un paso a paso, que son pasos consecutivos para poder dar solución a un problema. Bien, ahora, ¿en qué se caracterizan los algoritmos cuantitativos? Entonces, se caracteriza porque los expresamos con números, fórmulas, cálculos matemáticos, variables y constantes. ¿A qué nos referimos con variables? Entonces, en muchas ocasiones debemos tener variables que nos ayudan o de apoyo para realizar nuestro algoritmo. Estas variables son cambiantes, es decir, que a través del proceso van a ir tomando valores diferentes, mientras que nuestras constantes no van a cambiar. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los algoritmos cualitativos los vamos a representar por medio de pseudocódigo, diagramas de flujo, pero sobre todo los vamos a programar en algunos software especializados o lenguajes de programación. Por eso tenemos que tener en cuenta que los diseñamos para una computadora.
A continuación voy a dejar algunos tips para solucionar los problemas, y el primero siempre va a ser leer bien el enunciado. Debo leerlo cuantas veces sea necesario hasta que lo entienda. Necesito que por favor, cada vez que ustedes lean un enunciado, identifiquen cuál es el objetivo, es decir, qué me piden, qué variables necesito, y cómo lo puedo resolver. Esas son las tres preguntas que nos vamos a hacer cada vez que leamos el enunciado. Lo segundo es siempre identificar las condiciones del problema. ¿A qué me refiero con tener claras las condiciones? Entonces, muchas veces los problemas tienen limitaciones, y esas limitaciones están ligadas a los recursos con los que contamos. Entonces también tenemos que tener claro de identificar esas limitaciones. Tercero, que mi algoritmo tiene que ser preciso. ¿A qué me refiero con que tenga que ser preciso? Que no me puedo saltar ningún paso o alguna condición porque ya estoy fallando. Entonces, no saltar pasos. Adicional, debe ser finito. ¿A qué me refiero con que debe ser finito? Que debe terminar en algún momento. No lo puedo dejar libre. Entonces debe tener elementos de entrada y de salida. Y esos elementos de salida son nuestro resultado. Entonces estos tres pasos son primordiales para la elaboración de un algoritmo para solucionar mi problema. Ahora bien, vamos a enfocarnos en los diagramas de flujo. Yo utilizo los diagramas de flujo para representar un algoritmo. ¿Listo?
puedo representar un algoritmo tanto cualitativo como cuantitativo. Entonces vamos a ver las formas de los diagramas. Entonces tenemos un óvalo que lo voy a utilizar para iniciar y finalizar mi algoritmo. Listo, entonces aquí adentro pondría por ejemplo la palabra inicio, ¿verdad? O pondría la palabra fin. Bien. Mi segunda forma importante. Esta forma es la forma de lectura o conocida como bloque de entrada. Esta forma la utilizamos para representar aquellas variables o aquellos datos que yo no tengo pero necesito recolectar de una forma externa. ¿Cuál es la forma externa? Puede ser un usuario. Entonces, un ejemplo, cuando yo le pido un nombre a una persona, ahí me está ingresando un dato. Cuando yo le pido la edad o su estatura, cualquier pregunta que yo le haga a un usuario, ahí me está dando un dato de entrada. También la puedo extraer de una base de datos, no necesariamente tiene que ser una persona. Bien, está mi cuadro rectángulo. Perdón. Este lo utilizo para designar operaciones o variables. ¿Cuáles son las operaciones? Entonces, operaciones aritméticas. Si yo lo que necesito es multiplicar un dato o si lo que yo necesito es guardar, por ejemplo, la persona que me dio la edad, yo necesito ir sumando las edades, entonces en una variable voy a ir sumando esa. Todas las operaciones las puedo guardar ahí. También si necesito declarar variables, lo voy a hacer ahí. Si yo, por ejemplo, necesito un contador para que me lleve la cuenta de cuántas personas voy registrando, ahí lo voy a asignar. Bien. Por este lado voy a hacer los que me faltan. Este es como en una forma de vertical revés. Y lo utilizamos para imprimir los resultados. Solamente lo utilizamos para imprimir, es decir, por ejemplo, si yo quiero que al finalizar mi programa yo tenía que sumar la edad de los estudiantes, solamente quiero que me bote el valor de la variable suma, que es donde tenía guardado la suma de las edades de los estudiantes. Este último que vamos a ver hoy es un rombo. Bueno, no me quedó tan perfecto, pero es un rombo y es de condición. Condición o decisión. Bien, entonces muchas veces necesitamos preguntarnos si algo pasa, voy a hacer la siguiente acción.
Si esto no es así, voy a hacer la siguiente opción. Entonces por eso lo podemos decir como una condición, porque si se cumple algo, voy a tomar tal decisión. Si no se cumple, entonces hago aquello. ¿Listo? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Si yo tengo las ventas del mes de enero, y en el mes de enero vendí 50, voy a decirlo, cuadernos, por dar un ejemplo, pero yo fabriqué 56. Entonces, mi pregunta va a ser, si yo vendí toda mi mercancía, voy a producir más, de lo contrario, voy a producir menos. Entonces, es una decisión. ¿Listo? Bien, también hay algo que llamamos pseudocódigo, que es que es muy parecido a los diagramas de flujo porque también representan a nuestro algoritmo, pero ya no lo vamos a representar de forma gráfica, sino lo vamos a representar con palabras. Entonces la sintaxis es diferente, pero significa exactamente lo mismo. Entonces voy a poner por acá un ejemplo de pseudocódigo. Entonces pongo la palabra inicio para demostrar que mi programa inició. Ya la forma de lectura la voy a representar con leer. Para las operaciones, es decir, nuestro rectángulo, únicamente voy a tener que hacerla, mostrar la operación que voy a hacer. Entonces, por ejemplo, si yo lo que quiero mostrar es la asignación de una variable, x igual a 5. Si lo que yo quiero hacer es una suma, entonces digo z igual a x más y, por ejemplo, o cualquier operación que desee realizar. Listo, para imprimir voy a utilizar la palabra imprimir y imprimo la variable que necesito. Para el condicional voy a utilizar la palabra si, escribo la expresión, por ejemplo, si x es mayor que y, entonces utilizo la sangría y me pregunto, sí, ¿qué va a pasar? Y si no, ¿qué va a pasar? Termino mi condicional, fin del sí, y por último tengo el fin del programa. Bien, más adelante vamos a ver un ejemplo tanto con el diagrama, con el pseudocódigo. Sin embargo, les muestro como las formas y la sintaxis que los dos utilizan. Vamos a empezar con un ejemplo sencillo. Y es calcular la multiplicación de dos números. Bien, entonces lo que me piden es multiplicar dos números. ¿Conozco los dos números? No. Es decir, que esos dos números los voy a tener que leer. Voy a empezar con mi óvalo, inicio,
voy a leer mis dos números. Entonces yo voy a decir que el número 1 va a estar representado por la letra A y el segundo número por la letra B. Por aquí puedo escribirlo para que lo tengamos presente. Escribir primer número y B va a ser mi segundo. Bien, lo que yo necesito es la multiplicación. Entonces, voy a crear una variable que se llame mul, que me va a guardar voy a escribir aquí variable que guarda el valor de la multiplicación. Y voy a decir que mult es igual a A por B. Bien, algo importante y es que en los diagramas debemos poner las flechitas. ¿Por qué? Porque las flechitas me indican la dirección, es decir, para dónde voy, cuál es el paso a seguir. Listo, realicé la multiplicación. ¿Qué necesito ahora? Imprimir. Entonces hago mi botica al revés. E imprimo únicamente mi variable mul. Es decir, cuando yo haga esto me va a salir es el resultado de A por B. Y por último, finalizo con mi óvalo de pi. Bien, ahora vamos a hacer este mismo ejemplo, pero lo vamos a hacer en pseudocódigo. Entonces, como el pseudocódigo no es tan largo, lo voy a hacer aquí pequeño. Y en el pseudocódigo voy a decir inicio, le voy a decir leer, que voy a leer A y B, voy a asignar mi variable mul, que va a ser igual a A por B, voy a imprimir, que voy a imprimir mi variable mul y finalizo mi programa. Bien. Bien, este fue un ejemplo sencillo. Ahora quiero que tengamos muy presente lo que vamos a ver a continuación y son los operadores que vamos a tener dentro de los procesos de algoritmo. Estos operadores son fundamentales. ¿Por qué? Porque como les dije antes, los computadores nos entienden a través de las operaciones matemáticas. Y nosotros no le podemos decir a un computador si es positivo o no, porque ellos no nos van a entender ese lenguaje. Necesitamos darle expresiones. Entonces, por ejemplo, yo sí le puedo decir a mi programa que me identifique si es mayor que 0. Si es mayor que 0, yo puedo decir que es positivo.
Entonces, ¿qué tipo de operadores tenemos? Tenemos los operadores aritméticos, y ahí tenemos todas nuestras operaciones como suma, resta, multiplicación, división, porcentaje, valor absoluto, exponente o exponencial. Y tenemos uno muy famoso que es el módulo. Está en inglés, sin embargo hace referencia al residuo. Lo voy a poner por acá. ¿El residuo de qué? El residuo de una división. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber si un número es par, yo puedo decirle a mi programa que divida el número entre 2, ¿verdad? Entonces esto me va a dar 10, ¿cierto? Este 0 que ven acá es mi residuo. Entonces yo me puedo preguntar si el residuo de la división entre 20 y 2 es 0, es porque efectivamente mi número es par. De lo contrario sería impar. Entonces este modo es muy utilizado y se refiere al residuo de una división. Bien, aparte de los aritméticos, tenemos los relacionales. En los relacionales tenemos, por ejemplo, la igualdad, el menor que, mayor que, menor o igual, mayor o igual, y el diferente. Listo, estos los utilizamos para el ejemplo que les di anteriormente de saber si un número es positivo o no. Entonces yo puedo decir que si el número que estoy evaluando es mayor que 0, puedo decir que es positivo. Y por último tengo los lógicos, y en estos encontramos el o, voy a escribirlo aquí en paréntesis, el y el no. Bien, estos tres operadores son, digamos, esta clasificación son los más usados y los que más vamos a utilizar de aquí en adelante. Tenemos que tenerlos claros porque, como les dije, ese es el lenguaje que nos va a entender el computador. Entonces, siempre que queramos preguntar algo o resolver algún inconveniente o problema, debemos venir acá a mirar cuáles de estos nos sirven. Bien, por esta sesión vamos a dejar ahí. En la próxima vamos a ver más ejemplos y vamos a ir de a poquito viendo en complejidad de los problemas.